Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por este día, por sus bendiciones, Señor. Le agradecemos por el privilegio de estar en la iglesia, Padre. Le pido por su ayuda, Señor, para dar esta lección y le pido, Señor, que sea de bendición para los que están aquí, Señor. Y le pido que me dé la gracia para poder hacerlo conforme a su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta clase va a ser sobre la necesidad de ser salvos y la necesidad de mantenernos en la comunión con Dios. Am, el sábado, este que pasó, no el otro, el antepasado, ah, la hermana Petra me invitó a ir a un funeral de un conocido de ellos. Creo que era de un hermano de su yerno de ella. Y me invitó a dar unas palabras y el evangelio. Y es muy, y fui, ah, y es muy triste mirar a la gente que no están seguros qué pasó con la persona que está muerta y qué va a pasar o qué pasa después de la muerte. En eso es muy triste porque el Señor quiere que sepamos qué va a pasar con nosotros después de que muéramos. Y el Señor nos lo revela muy claro en las Escrituras. La muerte de ese muchacho fue una muerte repentina. Se durmió y ya murió dormido. Entonces las muertes que son de repente, pues causan mucho dolor porque nadie las espera. Ah, hay veces que alguien se enferma o el Señor da tiempo para morir, pero hay veces que son de repente. Ah, nosotros en mi familia ya experimentamos eso. Yo tenía un hermano mayor que yo que lo asesinaron. Entonces fue una muerte repentina y también en ese tiempo yo todavía no era cristiano y fue muy triste mirar el dolor que vi porque me acordó del dolor que nosotros pasamos por no saber qué nos espera después de la muerte. Yo miré a esa señora ahí destrozada, a la mamá de este muchacho, y recordé de cómo mi mamá estaba destrozada cuando pasó lo de nuestro hermano. Hasta ahora, hoy en día, en ese tiempo nosotros no teníamos en Cristo, pero mi hermano ya había oído el Evangelio varias veces. Y, y él conocía del Evangelio, pero él no vivía bien. Entonces, la esperanza es que el Señor le haya dado el arrepentirse antes de morir, porque él no murió inmediatamente, sino que tuvo unos minutos agonizando vivo. Y esa es la esperanza. Le digo a mi mamá, pues esperemos, él conocía el Evangelio, esperemos que haya clamado a Dios y Dios le haya dado el arrepentirse, ¿verdad? Pero es importante estar preparados para ese día, porque todos vamos a llegar a ese día y va a ser, a veces puede ser de repente o puede ser que el Señor nos deje un tiempo para estar bien con Él. Y respecto al creyente, el creyente ya sabe y el creyente ya sabe el camino al cielo, pero muchas veces el creyente se aleja de Dios. Y el creyente de estar en la voluntad de Dios se aleja de Dios y vive en pecado. ¿Y qué va a pasar si muere repentinamente? Va a haber una incertidumbre. ¿Por qué? Porque estaba alejado de Dios, no estaba en comunión con Dios. Entonces vamos a leer Hebreos. A ver, aquí lo tenía. Un momento. A ver, Hebreos 9, déjenme lo encuentro. Hebreos 9.
Vamos a ir a Hebreos 4:13. No apunté el otro. Ok, vamos a ir a Hebreos 9:24 primero. No, 9:27, perdón. Hebreos 9, capítulo 9, versículo 27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto al juicio. En Hebreos 4:13. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, de acuerdo a la escritura, hay un día establecido para los hombres que mueran una sola vez y después al juicio. Tenemos una cita con Dios y esa cita no la podemos cambiar. Esa cita no depende de nosotros. Ese día va a llegar, ya sea que sea de repente o que Dios nos dé tiempo, pero un día todos vamos a estar ante la presencia de Dios y dice, y la escritura es bien clara, dice, y después de esto al juicio. Y en Hebreos 4 dice, vamos a estar frente a quien de que tenemos que dar cuentas. Va a llegar ese día. Yo recuerdo que antes de yo ser salvo, yo temía mucho a la muerte. Hacía muchas cosas que eran peligrosas y yo sabía que me podía pasar algo en cualquier momento. Y temía mucho a la muerte, pero aún no dejaba de hacer esas cosas que me podían traer la muerte. Y yo en mi cabeza yo decía, un día voy a estar frente a Dios y un día voy a dar cuentas. Y yo ya sabía que iba a llegar corto, que iba a ser juzgado, porque yo no andaba haciendo bien. Entonces, es muy necesario estar conscientes de eso. Tenemos que estar seguros y estar preparados para cuando ese día llegue. La Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que todos pecamos. Vamos a ir a Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe en la tierra ningún ser humano perfecto. No hay ninguno recto. Dice el versículo, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos los hombres tenemos pecado, todos hemos pecado. Todos vamos a llegar cortos ante Dios si no nos arrepentimos. Nadie hace el bien de manera completa, continua y sin fallas. Ahora, aquí no dice que el hombre nunca hace bien. Lo que dice el versículo es que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien, que haga continuamente el bien y que nunca peque. Es característica de los hombres justos que hagan el bien,
porque el árbol es conocido por sus frutos. Va a haber hombres que hacen el bien, pero pecan, ya sea con Cristo o sin Cristo. El cristiano hace el bien, pero peca. Aunque por sus... Vayamos a Lucas 6:43. Lucas 6:43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosecha higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tú puedes ver cuando un hombre es bueno, cuando un hombre en el sentido justo, pero por más justo que sea ese hombre, no llega a la justicia que Dios requiere. Dios requiere una justicia completa, una justicia. Tenemos los 10 mandamientos, nadie puede cumplir los 10 mandamientos y ese es el estándar de Dios. ¿Por qué el estándar de Dios son los 10 mandamientos? Porque Dios no puede tener un estándar más bajo de lo que Él es. Si Él es perfecto, Él requiere una obediencia perfecta. Y aunque hay hombres buenos que hacen el bien, pero todavía pecan, cristianos o no cristianos. Aún los mejores hombres y aquellos que más bien hacen no pueden decir que están perfectamente libres de pecado. Aún los que han sido santificados no están sin pecado. Ninguno que vive de este lado del cielo vive sin pecado. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La escritura dice que si alguien dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso. Hay hombres que conocen mucho de escritura y que son muy sabios, conocen mucho, pero aún ellos tienen pecado. Entonces no hay un hombre sin pecado. Si alguien dice que no tiene pecado, que no peca, dice la escritura que es mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, porque Dios dice que no hay un hombre en la tierra que no peque. Entonces todos somos pecadores. Incluso las buenas obras tienen imperfección. Incluso cuando el justo hace el bien, lo hace con mezcla de debilidad, motivaciones imperfectas y pecado residual. No todo el tiempo, pero hay muchas veces que el mismo hombre cristiano, el mismo hombre justo, hace buenas obras y es posible que lo pueda hacer con cierto orgullo o lo pueda hacer esperando un reconocimiento, esperando algo. ¿Por qué? Porque todavía pecamos, todavía hay... Por eso una obra de un cristiano nunca puede salir perfecta, porque está saliendo de un hombre, sí, que es en Cristo y que está en Cristo, pero todavía tiene el viejo hombre, todavía tiene pecado, aunque lo tenga sujeto, pero todavía ese hombre no es perfecto. Entonces, aún nuestras obras tenemos que tener cuidado cuando hacemos una obra, cuando hacemos algo. Tenemos que orar y que el Señor nos ayude a hacer esa obra sin que haya orgullo o para que nos miren o para lucirnos o lo que sea, porque puede ser posible. Vamos a ir a Proverbios 29.
Cuando tú miras a un hombre que hace una obra por Dios, cuando tú miras a un cristiano que haga una caridad por Dios, una obra, y miras que está, hable y hable de la obra que hizo, esa obra ya está. Se puede decir, ya, aunque esa obra fue buena, aunque esa obra ayudó y fue limpiada por Cristo, pero allí tú puedes ver como el orgullo, el presumir. Entonces, eso no debe de ser en un cristiano. Proverbios 29. Dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? Es una pregunta, nadie. ¿Quién podrá decir, libre estoy de pecado? Yo he limpiado mi corazón. ¿Quién podría decir, yo he limpiado mi corazón? Nosotros no podemos limpiar nuestro corazón. Limpio estoy de mi pecado. Imposible. Este versículo una vez más nos dice que nadie peca. Que nadie es libre de pecado. Todos los hombres somos pecadores y necesitados de la misericordia de Cristo. Vamos a leer unos versículos para dejar bien en claro esto. Salmo 130, versículo 3. Versículo 3, dice, esa palabra ja quiere decir Jehová. Si miraras a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Lo que está diciendo, si tú juzgaras los pecados, ¿quién se podrá mantener? Salmo 143, versículo 2, una vuelta por ahí más o dos. Dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ningún ser humano se puede justificar delante de Dios. Ningún ser humano puede pararse delante de Dios y decir, yo soy justo. Yo no peco o yo no he pecado. Nadie. No hay hombre que pueda hacer eso. Estos versículos apoyan la enseñanza de que el pecado es una condición universal de la caída. Cuando Adán pecó, después de que Adán pecó, todos nacemos con pecado. Todos nacemos con la tendencia a pecar. Y eso es un mal que nosotros no podemos arreglar. La justicia perfecta solo es posible por medio de Cristo, porque nadie puede cumplir perfectamente la ley. La justicia debe ser imputada, debe ser puesta. La única forma que uno puede ser justo es por medio de Jesucristo. Vamos a ir a Romanos 4. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Romanos 4, versículos 5 y 6 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Una vez más dice, mas al que no obra, al que no cree que es salvo por obras, al que no obra, al que no dice, por estas obras yo voy a ir al cielo, a ese dice, pero al que no obra, no se le cuenta el salario como gracia. No, el 5, perdón. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es el que justifica al impío? Cristo, por medio de Cristo. Dice, mas al que no obra, sino cree, aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por yo poner la fe en Cristo, que es el que justifica al impío, al pecador, mi fe
es contada por justicia. Al poner yo mi fe en Él, sinceramente de corazón, su justicia de Él me cuenta a mí. Cristo vivió una vida perfecta en esta tierra. Cristo nunca pecó como hombre. Al yo creer en Él, esa justicia que Él vivió y esa justicia que Él tenía antes de venir como Dios, me cuenta a mí. Ahora yo soy justo delante de Dios por la justicia de Él, que es por medio de la fe. Romanos 4:6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Bienaventuranza, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, a quien Dios pone justicia sin obras. ¿Por qué sin obras? Porque nadie puede ser perfecto, nadie puede hacer buenas obras todo el tiempo. Es imposible. Y pues nosotros somos testigos de eso. Nosotros hemos vivido años. ¿Cuándo hemos hecho todo el tiempo lo bueno? ¿O cuándo hemos hecho suficientes obras como para ir al cielo? Romanos 5:1, allá a la vuelta dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez dice más, justificados pues por la fe. Ustedes al poner la fe son justificados delante de Dios. Entonces, si ya somos justificados por fe en Dios, ¿qué pasa si morimos? Podemos ir al cielo. Ese día que estemos frente al juicio de Dios, ¿qué va a ver Dios? Dios va a ver la fe que pusimos en Cristo y la justicia de Cristo la va a ver en nosotros. Ya no va a ver nuestras obras, ya no va a ver lo que hicimos antes de ser cristianos y después de que somos cristianos. Porque como digo una vez, después de ser cristianos todavía pecamos. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Entonces, la única forma de estar seguros de que cuando muéramos vamos a ir al cielo es si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. No tenemos por qué sufrir esa incertidumbre. Si ustedes han puesto su fe en Cristo y en la voluntad de Dios un accidente pasa y morimos instantáneamente, estamos bien con Dios. Yo les digo a mis hijas, si un día yo muero, claro, me van a extrañar, me van a llorar unos días, pero no estén tristes, porque la Biblia dice que ausentes del cuerpo y presentes con Cristo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿por qué temer a la muerte? Ya no tengo temor a la muerte, porque sé que en cuanto muera, en ese instante vamos a la presencia de Cristo. Esa es una promesa del Señor, y no por las obras de nosotros, sino por las obras de Cristo. Entonces, otra vez, es muy triste mirar gente muriendo y que no sepan a dónde va a ir. Cuando la voluntad de Dios es que sepamos, y la voluntad de Dios es que aceptemos a Cristo como Señor y Salvador y que vayamos al cielo, que tengamos esa certeza. Después de que yo fui salvo, ya no temo a morir. Muchas veces tememos dolor, pasar antes de morir mucho dolor o enfermedades que son dolorosas, pero ya sabemos que en cuanto cierremos los ojos, en ese instante vamos a estar presentes en la presencia de Jesucristo y vamos a ser juzgados. ¿Y qué va a ver Cristo en nosotros cuando seamos juzgados? Va a haber la justicia de Cristo en nosotros por medio de la fe. Si estamos caminando bien con el Señor, vamos a hablar de ese tema también. Este pasaje, Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Este pasaje nos debe enseñar humildad espiritual. Este pasaje humilla el orgullo humano y nos dirige a depender de la gracia divina, no de nuestros propios frutos, como estamos hablando. Este pasaje nos humilla, este pasaje, por más buenos que nos creamos, nos hace, nos humilla y dice, todavía tengo pecado. Aún nuestras oraciones son por medio de Cristo. Cristo dijo, todo lo que pidieras al Padre, en mi nombre yo lo haré. Otra vez, ¿por qué
¿Por qué nuestra oración puede llegar a Cristo? Porque es por medio, a Dios, porque es por medio de Jesús. Desgraciadamente, cuando no tenemos a Cristo, podemos orar a Dios, pero si no hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, esa oración se pierde. Y normalmente, no quiero ofender religiones, pero normalmente, un ejemplo, el catolicismo, ¿a dónde te dice que le ores a santos, a gente que fue hombre y pecadores como nosotros? Te dice que ores, que ores sin Cristo, o normalmente son oraciones repetitivas, son por decir Aves Marías, Padre Nuestro, y repetición, repetición. No nos enseñan a orar. Pero cuando estamos en Cristo, podemos orar directamente, aunque somos pecadores, podemos orarle al Padre. ¿Por qué? Porque es por medio de Cristo la oración. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nada ni nadie puede llegar a Dios si no es por medio de Jesucristo. Por eso necesitamos ser salvos por Él. Una prueba de esto, vamos a ir a Isaías 64. Isaías 64. Versículos 6 y 7. Normalmente cuando tú le predicas el evangelio a alguien, normalmente la gente tiene la tendencia a rechazarlo. Y una de las razones yo pienso es porque no sienten la muerte cerca, porque piensan que van a vivir muchos años, o porque piensan que bueno, ya después lo hago, o no está el temor de morir. Pero otra vez, sin duda que vamos a morir un día. Y qué bendición que el Señor no solo mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, sino que también nos lo reveló en las Escrituras. Él lo escribió en la Biblia para que todos sepamos y todos podamos ser salvos. Sin Cristo no hay hombre, con Cristo y sin Cristo no hay hombre bueno, pero el cristiano ya ha sido justificado por el Señor. Y vamos a ver cómo puede ser un hombre sin Cristo, o cómo sus obras se miran delante de Dios. Y esto el Señor no lo dice en la Biblia, no soy yo, es la Biblia, es la palabra de Dios. Isaías 64, 6 y 7 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si de acuerdo a la Biblia, si todos nosotros somos como suciedad, entonces todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Cuántas veces hemos oído a hombres que han hecho muchas obras? Y otra vez, no son malas obras. Muchas veces ayudan orfanatos, muchas veces ponen escuelas, pero Dios no, ¿cómo mira esas obras el Señor? Como trapos de suciedad. ¿Por qué? Porque normalmente esos hombres consiguen su dinero en pecado, por medio de pecado, o sus almas no están limpias, sus vidas no están justificadas. En este versículo es fuerte, pero es una forma de explicar que todas nuestras obras, si no son en Cristo, no le agradan al Señor. Vamos a ir a Reyes 8:46. Es un versículo parecido al Eclesiastés 7:20, pero tiene un poquito de diferencia. Primera de Reyes 8:46 dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieras airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Una vez más dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque.
Entonces aquí este versículo, si pecaren contra ti, aquí da la idea es que no porque el creyente pueda pecar, se la pase pecando. Porque miremos, dice, si pecaren contra ti. Esto nos hace entender que a veces podemos decidir no pecar. ¿Sí? Podemos tener esa habilidad de no pecar todo el tiempo. Se puede decir también de esta forma, si acaso pecaran contra ti. ¿Verdad? Entonces, muchos cristianos y mucha gente que no es cristiana dice, hey, no me critiques porque peco, todo el mundo peca y es normal en todo el hombre pecar. No, pero el Señor nos da, cuando somos salvos, el Señor nos da la gracia para no pecar todo el tiempo. Por eso dice, si pecaran contra ti. Por ejemplo, se puede decir, si acaso yo, el hermano José, pecara contra ti, porque no hay hombre que no peque. Entonces yo puedo pecar contra ustedes. ¿Por qué, José? ¿Por qué tú puedes pecar contra nosotros? Porque no hay hombre que no peque. ¿Sí? Yo puedo pecar en contra de mi esposa y lo he hecho a veces. ¿Por qué? Porque no hay hombre que no peque. Pero eso no quiere decir que todo el día estoy pecando en contra de ella. Yo puedo pecar en contra de mis hijas. ¿Por qué? Porque no hay hombre que no peque. Pero eso no me da licencia a pecar en contra de ellas y decir, wow, todos pecamos. O igual ellas conmigo, ellas pueden pecar en contra de mí. ¿Por qué? Porque no hay hombre que no peque. Entonces, otra vez, esto no da licencia para que pequemos deliberadamente. Lo que esto nos da es conciencia de entender que no hay hombre en la tierra que no peque. De que cuando un hombre de Dios, un hombre justo, un hombre que es cristiano, peque contra ti, entiendas. Es que no hay hombre que no peque. Él aunque es cristiano, ella aunque es cristiana, eso no quiere decir que nunca van a pecar. Entonces eso nos debe de humillar y nos debe de dar entendimiento y decir, bueno, pecó contra mí, pero a lo mejor vino y se arrepintió o no voy a tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque yo también he pecado contra otras personas. Entonces, ¿y por qué? Porque tengo el entendimiento. La Biblia me está diciendo que no hay hombre que no peque. La Biblia dice la verdad y lo experimento en mi propia carne. Otra vez, el problema es cuando abuso de que soy pecador y me justifico de todos mis pecados. Vamos ahí mismo en el versículo 31, en Primera de Reyes, ahí donde estamos, en el 8:31. 8:31 ahí mismo dice, si alguno pecara contra su prójimo y le tomaran juramento haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de su altar en esta casa. Aquí el punto es otra vez, si alguno pecara contra su prójimo, y otra vez ahí dice, si alguno, otra vez, no da la idea de que nos la pasamos pecando contra nuestro prójimo. Entonces, tenemos que estar conscientes que la gente puede pecar aún después de ser salva, y por eso, les explicaba hace ratito, aún después de ser salvos, por si Cristo murió por nuestros pecados, nos salva. Y después de ser salvos, todavía su muerte cuenta para los pecados que vamos a seguir cometiendo. Porque no es como somos salvos y ya no vamos a pecar. Pero estos versículos no dan libertad para pecar liberadamente. Nos están enseñando es que aún alguien después de ser salvo puede pecar. Y hay veces vamos a mirar grandes hombres de Dios, grandes historias, tenemos grandes biografías de grandes hombres, de grandes mujeres del pasado. Pues déjame decirte, aún ellos pecaban. Hoy en vida tenemos hombres que tú puedes ver sus vidas y Dios los usa bastante. Pero todavía ellos tienen pecado. Nunca hagas un ídolo a un hombre. Nunca idolatres a un hombre al punto de ponerlo a la par con Dios. Porque no hay un hombre, aún después de Cristo, que esté a la par de Dios. Todavía ese hombre peca. Yo me acuerdo que mi abuelita, y otra vez no por criticar la religión, mi abuelita decía, el Papa está al nivel de Cristo. No, abuelita, el Papa es pecador.
No, él no peca, no. Pero esa es la idea. Pero la Biblia dice que no. No es posible. Todo cristiano puede pecar, pero eso no quiere decir que el pecado debe reinar en nuestras vidas. Esto ya es después de salvos. Todo pecado, todo cristiano puede pecar, pero eso no quiere decir que el pecado debe reinar en nuestras vidas. Vamos a ir a Romanos 6. Romanos 6, vamos a leer del 12 al 14. Romanos 6, del 12 al 14 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No porque somos pecadores, el pecado debe de reinar en el cristiano. No puede ser. ¿Por qué? Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando tú vienes a Cristo, el Señor te da la gracia para no pecar. El Señor te da la gracia para entender la escritura, te da la gracia para orar para que Dios vaya limpiando tu vida, te da la gracia, te da el discernimiento para mirar eso está mal, esto está bien, esto está mal, y te da la gracia para no hacer lo que está mal. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y otra vez el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Este cuerpo, esta carne, tiene deseos de pecar. Tiene pecado, tiene concupiscencia, tiene maldad. Pero este cuerpo no debe de reinar. Vamos a ir al Salmo 19:13. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Esta es parte de la gracia. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, que las soberbias no me dominen. Pero ¿qué está haciendo aquí? Está orándole a Dios. Le está diciendo a Dios, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Esa es una de las formas de que el pecado, las soberbias o cualquier otro pecado no se enseñoree de nosotros. ¿Cómo? Pidiéndoselo a Dios. ¿Por qué el Dios nos puede responder esa oración? Porque ahora estamos en Cristo. Mi oración llega a Dios. ¿Por qué? Porque ahora delante de Dios soy justo. La justicia de Cristo hace que mi oración llegue a Él y por eso yo puedo ahora orarle al Padre y decirle que me libre de la soberbia, que no se enseñoree de mí o cualquier otro pecado. Salmo 119. Versículo 133. Salmo 119, versículo 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra,
y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Una vez más, ¿qué está haciendo aquí el salmista? Está orándole a Dios. ¿Qué le está diciendo? Ordena mis pasos con tu palabra. ¿Cuál palabra? A nosotros en nuestro contexto es con la Biblia, con la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos en la Biblia nos da mucha información de cómo vivir, de qué rechazar, de qué aceptar. Y luego tenemos la oración. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Es muy importante que el cristiano tenga un devocional diario. Es muy importante que el cristiano, ya que es salvo, constantemente tenga pensamientos de Dios, esté leyendo la Biblia, tenga una devoción diaria. ¿Por qué? Porque es por medio de eso que el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Si nosotros somos cristianos y nunca meditamos o pensamos en Dios o leemos la Biblia, el pecado se va a enseñorear de nosotros. No vamos a estar lo suficientemente fuertes. Yo desde que fui salvo con la gracia de Dios hice la costumbre de todos los días. No ha sido todos los días, pero la mayoría de mis días leo la Biblia en el día, oigo una prédica o estoy pensando en las cosas del Señor. Es la única forma que podemos tener victoria sobre el pecado y es la única forma que el pecado no se va a enseñorear de nosotros. En el creyente, fíjese lo que les voy a decir. En el creyente, el pecado no reina, pero vive. ¿Verdad? ¿Qué quiero decir? Que el pecado debemos estarlo matando todos los días, pero todavía hay un residuo allí. Cuando tú vienes a Cristo, no es como una varita mágica y ya no tienes deseos de pecar. No, no es así. Todavía ese residuo del pecado todavía está allí. Pero otra vez, no por eso debe de reinar. Y es por eso que todavía podemos pecar. Pero el pecado no es un hábito en el cristiano. No debe de ser algo que hacemos constantemente. Por eso aquí escribí estas cosas. Dice, en el creyente el pecado no reina, pero vive. No gobierna, pero habita. Pero no te gobierna. Y desde su habitación brotan ocasiones de caída. Porque todo ese pecado remanente está allí. Va a haber a veces que vas a caer y vas a pecar. Y una de las razones que pasa esto más es porque el cristiano no guarda su corazón. Una vez más, la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él demana la vida, del corazón depende la vida. Incluso el pecado vino del corazón, no vino de la voluntad. Cuando el diablo pecó, el diablo era Lucifer. El diablo no tenía pecado. El diablo no tenía un viejo hombre. ¿Cómo es que pecó? Del corazón. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los había hecho buenos. ¿De dónde salió el pecado? Del corazón. Entonces, si no guardamos el corazón, el pecado siempre va a tener dominio sobre nosotros. Vamos a parar aquí porque ya se nos hizo tarde, pero para la otra semana vamos a seguir con este estudio. Y otra vez la carga es, la preocupación es que entiendamos y sepamos y creamos y tengamos fe. Y que si estamos en Cristo, el día que moramos vamos a ir al cielo con Él. Y si estamos con Cristo, el pecado no va a reinar en nosotros, porque Él nos va a dar la gracia de no estar viviendo, practicando el pecado. Otra vez, vamos a pecar, pero no va a ser una práctica, un hábito en nosotros. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Por medio de seguir conociendo a Dios, de leer la Escritura, tener devociones, escuchar la Biblia, solo así. El cristiano va a ser cada vez más gozoso. Mira, cuando pecas, el pecado te trae vergüenza. Y cuando obedeces a Dios, te trae gozo. ¿Cómo quieren vivir? ¿Con vergüenza o con gozo? Tengamos en la mente esto, que el Señor
conoce el corazón. Yo los puedo engañar a ustedes, ustedes me pueden engañar a mí, pero nadie puede engañar a Dios. Entonces, una vez más, tenemos que estar seguros qué va a pasar con nosotros si morimos hoy de repente, y tenemos que tener la comunión con Dios para si morimos, no moramos alejados de Él. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por este día, le agradecemos por sus bendiciones, Señor, le agradecemos por su palabra, Padre, por sus verdades, Señor. Le agradecemos por la aseguranza que tenemos, Señor, de ser salvos por medio del Señor Jesucristo, Padre. Le pedimos pues que nos ayude a entender, Señor, y a poner esta enseñanza en nuestros corazones, Padre, y nos ayude a no vivir practicando el pecado, Señor, pero si pecamos, la Biblia dice que abogado tenemos a Jesucristo el justo. Le pedimos pues que bendiga el resto del día, Señor, bendiga a los hermanos, Padre, le damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.